Bueno, pues no sé cómo pasaste tú la semana. Yo la pasé con un poco de angustia, de molestia, de frustración. Y estuve toda la semana por cuestiones profesionales de la empresa. Y el sábado que estuve ya descansando, buscando la presencia de Dios. Cuando digo descanso es buscar la presencia de Dios, no descanso físico, sino descanso anímico. Y Dios me recordaba este salmo que habla precisamente de la conducta y la actitud que debe tener un hijo de Dios, a diferencia de los impíos, de los que no son hijos de Dios. Amén. Y ahí empieza a haber una diferencia importante, que el reino de Dios tiene mucho que ver con un cambio de conducta en la vida de la gente. Amén. Entonces, en el Salmo 37, si me acompañan todos, capítulo 1, vamos a estudiar este Salmo, ¿verdad? Donde nos habla precisamente de la conducta, ¿verdad? Y de la actitud. Salmo 37, versículo 1, dice la palabra de Dios: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secará. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, y observará su lugar y no estará ahí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas que el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce a Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta su descendencia, es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella, y la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia.
La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores, ¿lo verás? Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero el que pasó y de ahí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, y la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, y los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Amén. Es un salmo, amado hermano, que vale la pena conocer, memorizar, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a estudiar parte de este salmo que es extenso, pero que tiene grandes riquezas para los hijos de Dios. Este salmo se compone de 40 versículos y para estudiarlo yo lo he querido separar en 6 bloques. ¿Amén? Esos bloques contienen del versículo 1 al versículo 11, nos habla de que el Hijo de Dios debe saber esperar en el Señor, ¿verdad? El Hijo de Dios debe saber esperar en el Señor. En el bloque 2 podemos ver que del versículo 12 al 15 habla del fracaso de los impíos en su destino, ¿verdad? Que quede claro. Los impíos siempre tendrán un destino de fracaso, ¿verdad? Que no nos quepa ni la menor duda. En el bloque 3, del versículo 16 al 19, habla cómo Dios cuida a sus hijos. Qué importante saber, ¿verdad? Esto, cómo Dios cuida a sus hijos. En el bloque 4, el versículo 20 al 24, nos habla de la diferencia entre un hijo de Dios y un impío. Hay grandes diferencias entre un hijo de Dios y un impío, ¿verdad? En el bloque 5, del 25 al 31, nos habla de la característica de un hijo de Dios. Y en el último bloque, que es el bloque 6, del versículo 32 al versículo 40, nos habla del futuro de los hijos de Dios. ¿Eh? Estos bloques, ¿verdad?, nos dan gran enseñanza y gran instrucción. Y Dios se fija en la conducta del hombre, ¿verdad? Dios está atento a la forma en que el hombre se conduce y en la forma en que el hombre expresa su actitud ante las circunstancias. Estamos viviendo tiempos, amados, donde los hijos de Dios vivimos en medio de gente impía, ¿verdad? Los impíos son gente que no son hijos de Dios, ¿verdad? Se vive y se convive con ellos de una forma cotidiana. Se convive en los trabajos, ¿verdad? Los hijos de Dios conviven con gente impía, ¿verdad? Como compañeros de escuela, como compañeros de oficina, pero también se vive los hijos de Dios en las familias, ¿verdad? Un esposo puede convivir con una esposa impía, o una esposa hija de Dios puede convivir con un esposo impío o con unos hijos impíos, ¿verdad? Y estamos viviendo tiempos, amados, tiempos que debemos nosotros asegurarnos de que en verdad nuestra conducta y nuestro proceder dan testimonio que verdaderamente somos hijos de Dios. Dios nos exhorta, ¿verdad? Aquí el salmista David, ¿verdad?, hace tanto en este salmo en el Antiguo Testamento como Jesús en el monte de las bienaventuranzas, nos habla de conductas que deben guiar a los hijos de Dios, ¿verdad? No basta decir que somos hijos de Dios, no basta con decir que conocemos la palabra de Dios, no basta con congregarnos, sino para Dios debe de haber una conducta diferente, comparativamente hablando, con respecto a los impíos, ¿verdad? Y aquí hay una enseñanza porque dice la palabra de Dios que Dios cuida a sus hijos. Dile a tu hermano, Dios cuida a sus hijos, ¿verdad?
Y aquí, en esta parte, tenemos que ver que el día a día, ¿verdad?, nos lleva a que las circunstancias del caminar diario afectan nuestra existencia tanto para los impíos que no son hijos de Dios, para los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos enojamos? ¿Ah? También se enojan los impíos, ¿verdad? Tanto los impíos como los hijos de Dios se enojan. Pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Para nosotros como hijos de Dios se nos permite enojarnos también, pero no se nos permite pecar. Y para los impíos no conocen eso, ¿verdad? Para los impíos enojarse es pecar. Y empieza a haber una gran diferencia entre los que sí somos hijos de Dios y los que no son hijos de Dios en la forma en que nos conducimos y reaccionamos, ¿verdad? En el diario vivir. Queremos ver cómo un hijo de Dios, ¿verdad? Comienza en el versículo 1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, ¿verdad? Y fíjate que este versículo tenemos que empezar a desmenuzar. Envidia comienza, dice la Biblia, que no tengamos envidia, ¿verdad? ¿De quiénes? De los impíos, ¿verdad? El Hijo de Dios, a diferencia de los impíos, no se nos permite tener envidia, porque la envidia comienza, amada iglesia, con una admiración, con un deseo o un anhelo de lo que los otros tienen, ¿verdad? O obtienen. Y el Hijo de Dios, ¿verdad? No deberíamos tener envidia de esas situaciones, porque Dios nos exige que no debemos tener deseos engañosos de las cosas que tienen los impíos, ¿verdad? A mí me preocupa mucho que en los tiempos que vivimos hay muchos pastores, muchos predicadores, ¿verdad?, que se la pasan diciendo que ellos tienen muchas riquezas porque ellos decretan, ¿verdad? Ellos declaran, ¿verdad? Y si todos los demás están pobres son porque no arrebatan esas riquezas, no arrebatan, ¿verdad?, esos bienes. Déjame decirte que el verdadero mensaje de la palabra de Dios no tiene nada que ver con bienes materiales, no tiene nada que ver con riquezas físicas. El reino de Dios para los hijos de Dios no está en este mundo, está en el mundo que Dios ha prometido que estaremos en la eternidad. La Biblia por eso dice, busquen primeramente el reino de Dios, ¿verdad? No dice busquen el reino de las riquezas, busquen el reino material, ¿verdad? Entonces, el Hijo de Dios no debemos comportarnos, ¿verdad? No tiene nada que ver, es antibíblico esas enseñanzas, ¿verdad?, de la prosperidad. Tú no vienes aquí para poder prosperar en lo material y en lo físico. Tú vienes aquí para enriquecerte en lo interior, ¿verdad? Para poder desarrollar esa capacidad interna que solamente puede dar Dios en el ser humano y poder disfrutar, ¿verdad?, de tu diario vivir. Por eso la Biblia nos dice, Señor, ¿verdad?, dame lo justo para vivir, ¿verdad? Dame lo necesario para vivir. No vaya a ser que cuando me das más, me olvide de ti, y cuando me das menos, ¿verdad?, reniegue de ti. La palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y los hijos de Dios, en nuestra conducta diaria, no debemos tener envidia, ¿verdad?, de los impíos, ¿verdad? Porque el impío ya se compró un coche nuevo, porque el impío ya pudo comprar una casa, porque el impío ya tuvo un ascenso, porque el impío, ¿verdad?, ya se fue de vacaciones, porque el impío trae unos zapatos nuevos, y déjame decirte que esto es muy humano, pero a nosotros Dios sí se nos exige una conducta diferente. Escucha esto. Se nos exige una conducta diferente.
Estamos viviendo tiempos ya muy adversos sociales. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Ah? Se vive un mundo 100% materialista, ¿va? Todo es material, ¿va? Se viven situaciones que se avecinan situaciones donde va a haber gran necesidad, repite, gran necesidad. Hoy todavía tenemos comida, tenemos agua potable, ¿verdad? Todavía tenemos aire limpio en algunas partes, hay que respirar, ¿verdad? Podemos disfrutar de esas cosas, pero pronto cesará. Y si nos toca vivir vidas de gran adversidad, tenemos que estar preparados para desarrollar conductas y actitudes que nos lleven a triunfar sobre todas esas adversidades. ¿Ah? No se trata de acumular el trigo, ¿verdad?, en grandes almacenes como lo hacen los impíos para el tiempo de la guerra. No se trata de almacenar grandes cantidades de alimento o de agua, ¿verdad?, o de víveres como lo hacen los impíos. Se trata de almacenar la confianza que tenemos como hijos de Dios, que Dios no desamparará jamás a un justo, ni nunca se verá, dice la Biblia, que un justo padezca necesidad. Y ahí no habla de los tiempos, ¿verdad? Simplemente habla generalidades, donde dice, jamás se verá un justo, repite, jamás se verá un justo, ¿va? Un hijo de Dios, ¿va?, sin su pan ni su techo, ¿verdad?, para poder vivir. Entonces, estas actitudes, amado, se desarrollan. Dile a tu hermano, esas actitudes se deben desarrollar, ¿va? Son actitudes que se aprenden en la palabra de Dios, pero que se deben desarrollar en nuestra conducta diaria, ¿va? Y por eso Dios, ¿verdad?, todo lo que nos pasa a los hijos de Dios, dile a tu hermano, todo lo que te ocurre en tu vida, todo lo que está pasando en tu vida, ¿verdad?, tiene un plan perfecto de parte de Dios. No es casualidad las circunstancias que estás viviendo, ¿va? No es porque te hayas tú beneficiado o te haya pasado algo muy malo, porque lo bueno y lo malo tiene un control perfecto de Dios, ¿verdad?, para sus hijos. Y nosotros como hijos de Dios, y más en los tiempos que vivimos, debemos desarrollar conductas y actitudes, ¿verdad?, que le agradan a Dios. ¿Estamos? Entonces, es muy fácil contaminarse de la gente impía, ¿verdad? Es muy fácil que se te pegue la envidia como lo hacen los impíos. Es muy fácil que se te pegue lo chismoso como los impíos. Es muy fácil que se te peguen las malas palabras como los impíos. Es muy fácil que se te peguen los antojos de los impíos. Es muy fácil, amado hermano, en el mundo tan mezclado que vivimos, que se nos peguen las actitudes y conducta de los impíos. Pero Dios en su palabra nos está llevando a que seamos personas diferentes, ¿verdad? Que seamos personas muy diferentes a la conducta de los impíos, que carecen esa capacidad, ¿verdad?, de comportarse a la altura que Dios quiere en Cristo Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, Dios nos exige a nosotros, ¿verdad?, perdonar a los que nos hacen mal, ¿verdad? Los impíos carecen de esa capacidad, los impíos no pueden perdonar, pero los hijos de Dios sí tenemos esa capacidad de perdonar. Cuando hay un problema dentro de las familias, que es muy común, ¿verdad?, cuando estamos mezclados impíos con hijos de Dios, ¿verdad?, ya sea un hermano, una hermana, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, ¿verdad?, y vivimos juntos, ¿verdad?, es muy común, amado hermano, que se mezclen, ¿verdad?, las conductas y las actitudes dentro de esa casa. Pero Dios nos exige a los hijos de Dios, ¿verdad?, tomar actitudes y conductas diferentes de acuerdo a su palabra. Que a pesar que nos enojemos con esa persona que nos hizo enojar, ¿verdad?, que nos faltó al respeto, que hizo algo por lo cual nosotros nos molestamos, nosotros tenemos que dar el primer paso para ponernos en paz con esa persona. No se le exige al impío, porque el impío carece de esa capacidad. Se nos exige a nosotros como hijos de Dios siempre buscar
la paz sin importar, ¿verdad?, la circunstancia por la cual se originó el problema. ¿Ya lo ven? Y por eso, en este primer versículo, la palabra impaciente, repite, impaciente, significa que no entres en una desesperación o no entres en una conducta impetuosa para tomar acción, ¿verdad?, por tu propia cuenta. ¿Eh? Y qué importante es aprender a esperar. Dile a tu hermano, el que espera en Dios gana. El que se impacienta pierde, ¿verdad? Y muchas veces como hijos de Dios tomamos acciones precipitadas, ¿verdad? Tomamos acciones que no son de Dios, ¿verdad? Por querer salir rápidamente del problema, por querer reparar rápidamente una circunstancia. La Biblia en este primer versículo, ¿verdad?, del primer bloque que nos está enseñando, nos enseña, ¿verdad?, a esperar en Dios, ¿verdad? No te impacientes, ¿verdad? Y no tengas envidia, ¿verdad? Muchas veces vemos, yo no sé cuántas personas creen que el que se enriquece, ¿verdad?, que el Hijo de Dios se tiene que enriquecer. Hay mucha gente que se enriquece como Carlos Slim, ¿verdad?, como tantos famosos, Bremer, como muchos famosos que se enriquecen, pero no por eso son hijos de Dios. Entonces, el enriquecerse no tiene nada que ver con que seas hijo de Dios. Hay gente que se enriquece y que no son hijos de Dios. Entonces, tenemos que empezar a romper esos conceptos de pare de sufrir, de la doctrina de la gran prosperidad. Dios no desea que tú prosperes, ¿verdad?, en cuestiones materiales cuando primeramente no prosperas en la capacidad de administrar y disfrutar lo poco o lo mucho que Dios pone en tus manos. Porque ese es un Dios perfecto. Amén. Entonces, los hijos de Dios en los tiempos que vienen debemos de prepararnos a no envidiar. Y la envidia tiene que ver con no desear lo del prójimo, de no anhelar lo que las otras personas anhelan. Entonces podría preguntarte de cuál es el concepto que tienes tú de una vida exitosa, ¿verdad? Y entonces cuando tú empiezas a poner que una vida exitosa, ¿verdad?, lo que tú anhelas en tu vida es tener muchos coches, tener muchas casas, tener mucho dinero, tener muchos viajes, tener muchos placeres, tener muchos servicios. Déjame decirte que te estás equivocando como hijo de Dios. Ese no es el objetivo, ni la visión, ni la meta, ¿verdad?, que debe tener un hijo de Dios. Amén. Fíjate qué importante. Imagínate, si Dios quisiera que todos los hijos de Dios se enriquecieran, los 12 discípulos hubieran sido multimillonarios, ¿verdad? ¿Estamos? Y no fue así. Son filosofías que están pegando fuerte en las iglesias, ¿verdad?, que vienen del mundo. Y tenemos que tener claro, porque vienen tiempos de grandes engaños. Escucha, amado, vienen tiempos de grandes engaños. Hoy el diablo se ha hecho estragos en la iglesia. Muchos pastores han desviado su objetivo y han llevado a iglesias, en lugar de llevarlos al camino de Dios, los han llevado, ¿verdad?, a trasquilarlos porque los pastores se han enriquecido de ellos. Y hay muchos ministerios que se ufanan, ¿verdad?, teniendo hasta jet privados, ¿verdad?, pastores que dicen que porque ellos declaran y decretan, no tiene nada que ver con la declaración ni con el decreto, ni mucho menos con el arrebatamiento, ¿verdad?, de las cosas, con las riquezas materiales. Amén. Entonces, nuestra vida, amado hermano, en ese salmo, empezamos a ubicarnos en decir, ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Cuál es el estado idóneo que tú anhelas para tu vida? ¿Cuál es la meta que tú tienes que llegar en tu vida? No estoy diciendo que los bienes materiales sean malos, pero no deben de ser un objetivo para ti como hijo de Dios. ¿Amén? Si llegan serán por añadidura y será
por tu trabajo y será por tu perseverancia, pero sobre todo será por tu confianza en Dios. El que confía en Dios prospera, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver, amado hermano, con no cometer actos como hacen los impíos, ¿verdad? Que se enriquezan haciendo iniquidades, ¿verdad? Haciendo maldades, ¿verdad? Haciendo cosas que no agradan a Dios. Y muy tristemente muchas personas han sido como hijos de Dios quebrantados porque por querer enriquecerse hacen cosas indebidas, ¿verdad? Y eso no es de Dios. Dios jamás prosperará a las personas que imitan a los impíos que no aman a Dios. Así que no importa si sea tu hija, no importa si sea tu esposo, si sea tu hermano, no imites su conducta. Sea tu madre o tu padre, no imites su conducta. El Hijo de Dios no debe imitar la conducta de los impíos. El Hijo de Dios debe aprender, apúntale ahí, a esperar en Dios, ¿verdad? A no impacientarse. Muchas veces caemos en temas donde estamos en problemas y queremos desesperadamente salir de ellos. No tomes decisiones precipitadas. Dile a tu hermano, no te adelantes, espera a Dios. ¿Ah? Espera que Dios te dará la salida. Y para esperar a Dios se necesita primeramente estar en paz con Dios. Apunta esto, porque dices, pastor, es que llevo años esperando una respuesta con Dios, pero los mismos años que llevas inquieto, ¿verdad? Que llevas desesperándote, que llevas queriendo tú resolver las cosas, y antes bien te has cansado, y antes bien, ¿verdad? Te has frustrado, y antes bien te has enojado, y no has podido lograr lo que tú deseas lograr porque te ha faltado confianza en Dios. Qué importante es esto, ¿verdad? La vida en Dios se lleva en paz. Dile a tu hermano, la vida en Dios se lleva en paz. Y hay que buscar la paz en Dios, ¿verdad? Hay que buscar esas respuestas en Dios. Una persona que no lee la palabra de Dios diario, que no la memoriza, que no se conecta para aprender, que no toma su escuela bíblica, que no está en la iglesia, que no está metido en las cosas de Dios, ¿cómo puede esperar en Dios? ¿Cómo puede ser paz? Aquí hay personas que faltan porque tienen enfermos familiares, tienen enfermos situaciones, pero no van a arreglar esa situación así. Quien tiene el poder de arreglar esa situación es solamente Dios. Hoy es bueno visitar a un enfermo, pero visítalo cuando tienes algo que transmitirle, cuando tienes riqueza que compartirle, cuando tienes paz que darle, cuando tienes amor que entregarle, cuando tienes esperanza que mostrarle. No cuando tienes angustia, desesperación, dolor, enojo. ¿Ah? Entonces, los hijos de Dios se nos exige, amado hermano, a diferencia de los impíos, a no imitarlos. ¿Ve? ¿Ya viste qué tan fácil es imitar el camino de los impíos? ¿Va? Y más cuando son familiares. Tenemos que aprender a esperar en Dios y no tener envidia de los impíos, ¿verdad? No tener envidia de los impíos, ¿verdad? A mí me ha pasado mucho, no sé a ti, pero cuando convivo en la familia con impíos siempre me dicen, eres un hipócrita, ¿verdad? Es un hipócrita. Y toda la gente es un hipócrita la que va ahí. Dice, bueno, pues, esa es tu opinión, pero yo esperaré en Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender, amado hermano, a no seguir el juego de los impíos. Dios nos llamó a ser pacificadores. ¿Amén? ¿Estamos? Por eso mucha gente no viene a la iglesia de sus familiares, porque se ponen a pelear, los agarran a bibliazos, les avientan hasta el libro de concordancias bíblicas en la cabeza. Y no se trata de eso, amado. Se trata de mostrar a través de tu conducta, ¿verdad? De tu actitud, que Dios existe y vive en ti.
que Dios existe y vive en mí, porque en mí está su palabra, porque en mí están sus mandamientos, porque en mí está su esperanza, porque en mí está su refugio, porque en mí está su fortaleza. Yo no, de verdad, a mí me angustia mucho ver la iglesia de Ucrania. ¿Tú te imaginas? La iglesia de Ucrania, los hermanos en Ucrania se encontraban como tú y como yo congregándose cada domingo, ¿va? Estudiaban su escuela bíblica, se reunían en células, tenían sus sesiones de oración. Cuando de repente, dile a tu hermano, cuando de repente se les vino la guerra y empezó un éxodo en sus vidas. ¿En qué situación se encontraría cada hermano cristiano ucraniano? ¿Ah? Porque así como pasó en Ucrania, pasará algún día aquí también. Porque es bíblico. ¿Y en qué estado estará tu vida? ¿Estarás imitando a los impíos? ¿Va? Buscando desesperadamente una solución, buscando desesperadamente un refugio, buscando desesperadamente un alimento, buscando desesperadamente una respuesta. Amado hermano, los que confían en el Señor se levantarán con fuerza de búfalo, ¿verdad? Volarán como águilas. Amado hermano, debemos de aprender a desarrollar conductas y actitudes dignos de las enseñanzas de Cristo. Y eso solamente se aprende poniéndolas en práctica. Ya tu hermano, lo que se entiende, se practica. ¿Ah? Porque si se entiende, ¿verdad? Bueno, si no se conoce, no lo entiendes. Y si no lo entiendes, no lo practicas. Entonces lo conoces, lo entiendes y lo practicas. Yo no puedo pensar que las muchachitas aquí en la iglesia, las mujeres en la iglesia, vengan vestidas igual que las mujeres impías. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que un corazón alegre genera un rostro bello. No puedo pensar que las hijas de Dios copien las modas y los modismos de las impías que son hijas de Satanás. ¿Ah? Ni que los caballeros se comporten como hijos de Dios, igual que los hombres se comportan impíamente en las calles con respecto a ver a una muchacha. ¿Ah? Son incongruencias. Dile, no podemos ser incongruentes en nuestras conductas y en nuestras actitudes. No puede haber incongruencia en nuestra... ¿Cuántos quieren que Dios nos proteja de lo que está por pasar? O van a comprar su búnker ahí, lo van a hundir, no sé cuántos metros, se van a ir allá al metro de barranca ahí para esconderse, o van a sembrar milpas ahí en sus macetas. ¿Qué van a hacer? Es mejor, dile a tu hermano, cambiar mi actitud y mi conducta conforme a la palabra de Dios para recibir la protección y provisión de Dios. Podrá estar destruido un país y Dios tiene la capacidad de salvar una pequeña casa que se mantiene con la actitud y la conducta correcta. Fíjate, se podrá caer a la casa del vecino, se podrá caer a la casa del lado, es más, se podrá caer el cuarto de tu hermano impío, pero tu recámara, tu cuarto no será jamás tocado, porque ahí vive un hijo de Dios con la actitud y la conducta correcta. Qué importante estar listos, qué importante es que el mensaje de Dios empiece a cambiar la forma en que estamos procediendo. Yo estaba muy molesto, va por un negocio y decía, Señor, y Dios me habló fuertemente. Dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es la visión de tu vida?
¿Para qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Y me cuadró este salmo, amado hermano, donde el primer bloque, como lo estamos hablando, es el Hijo de Dios sabe esperar en Dios. El Hijo de Dios no se precipita. El Hijo de Dios no se impacienta. El Hijo de Dios no toma acciones desesperadamente para resolver las cosas, ¿verdad? Es como la hermana soltera que se quiere casar, ¿verdad? Ay, yo espero en Dios, pastor, ya se pasó un año, ya se pasó otro año, ¿ah? Y hasta se arregla y hace, y está imitando a las impías, y ya enseña buche, nana, y de todo, y pasan los años y no le llega nada. ¿Sabe por qué? Porque no tuvo la actitud ni la conducta correcta, y tomó acciones y se casó con un Juan charrasqueado que le hizo súper infeliz. Porque no supo esperar en Dios. O el hombre que ya se le anda haciendo porque el vecino se compró un coche nuevo y también quiere comprarse un coche nuevo, y él también quiere conocer Dubái, y él también quiere ir aquí, ir allá, ¿verdad? Y se metió a vender drogas y terminó sus años en la cárcel. Tomó acciones precipitadas. Tomó un trabajo que no le convino, ¿verdad? Y lo explotaban como negro. Perdió la casa por tonto, por no aprender. Mira a tu hermano, no aprendió a esperar en Dios. Y cayó en la envidia de los impíos. ¿Ah? Definitivamente, a mí no sabes cómo me han dado consejo gente impía. Estoy rodeado de impíos, estoy como en una burbuja de puro impío. Y entonces ahora resulta que son mis asesores y me dicen qué hacer, ¿verdad? Y entonces uno como que reacciona y dice, híjole, a lo mejor tiene razón. Y Dios dice, cálmate, ¿qué te pasa? Tú conoces la palabra, tú conoces mis instrucciones. Condúcete conforme a ella y prosperarás. No es fácil porque se necesita paciencia en Dios. Las cosas se van resolviendo muchas veces cuando Dios quiere en su tiempo, ¿no? ¿Sabes cuándo? Cuando Dios ve que tú estás listo. No depende de Dios, depende de ti. Y cuando Dios ve que en ti empieza a desarrollarse esa conducta y esa actitud de que aprendiste a esperar en Dios, que no te precipitaste con los consejos de los impíos, que no te jaló la envidia del hermano, de la hermana, del vecino, la ambición, y supiste cabalmente que la palabra de Dios, la verdad de Dios tiene un valor más grande que los anhelos y los deseos de un corazón impío. Entonces Dios, como al rey Salomón, le pidió sabiduría y le hizo el hombre más rico sobre la faz de la tierra. Fíjate qué importante. Ve cómo se conduce Dios con sus hijos. Por eso la palabra de Dios, pidan, pero no reciben. Y no reciben porque piden mal. ¿Y qué es eso de pedir mal? Hoy es que yo le digo, me mencionó el pastor, en el nombre de Jesús, lo estoy pidiendo bien. No, mi amado, tiene mucho que ver con la actitud y la conducta que estás dirigiendo tu vida. No es ni la actitud correcta, ni la conducta correcta con la que te estás guiando, y lo que vas a pedir no se te va a dar. ¿Por qué? Porque aún no has aprendido a conducirte correctamente. Y Dios sabe de qué tienes necesidad antes de que tú se lo pidas. No es la filosofía del mundo. Tenemos que aprender a ser centrados, y más en los tiempos que estamos viviendo. ¿Ya se dan cuenta o no se dan cuenta? ¿Ah? Yo ya he visto hasta los impíos. Ya saben que soy pastor y conozco la Biblia. Me dicen, oye, ¿qué es lo que viene? Pues entérate, léela. No soy Nostradamus. ¿Ah?
Se ve en el ambiente, ¿no lo percibes? La sociedad, el ambiente, la naturaleza, todo se ve, se está... Ya hasta el yo, y me volteé así con cara de decir, ¿qué ole? Dije, esté tranquilo, vamos a orar. Tenemos que aprender, amado hermano, a desarrollar esas actitudes y conductas que a Dios le agradan de sus hijos. Qué difícil es, después de que tú fuiste el ofendido, ser el primero que va a poner en paz con el hermano, ¿ah? No, pero si él fue el que me buscó y no sé qué, y ahora me desquito. Espérate, tú eres hijo de Dios. Él no, ella no, tú sí. Cálmate, espera en Dios, respira y condúcete conforme Dios lo haría en tu vida. Ve y pide una disculpa sincera. Olvídate de ser orgulloso y te pones así digno, así. Bien Hernández, bien Rodríguez, bien López, bien García. No, mi amado. Qué importante es aprender a desarrollar las actitudes y la conducta que Dios nos exige como hijos. Hay una gran diferencia, no por el conocimiento de la Biblia, sino por la conducta entre un impío y un hijo de Dios. ¿Sí lo ves? Pues este primer versículo está lleno de riquezas, ¿verdad? No te impacientes a causa de los malignos. ¿Qué son los malignos? Los impíos, los que no conocen a Dios. Aunque digan que lo conocen, su conducta dice que no lo conocen. Sus actitudes dicen que son impíos, no lo conocen. Pero tú que lo conoces, entonces compórtate a la altura de Jesucristo. ¿Verdad? Ahora bien, hemos hablado mucho de la justicia de Dios, ¿se acuerdan? En esta parte del versículo 2 nos lo dice claro. Porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. ¿Qué les pasará a los impíos? Les va a ir mal tarde que temprano. ¿Qué les va a pasar a los impíos? No importa que estén llenos de riqueza, les va a ir mal. No importa que se enriquezcan, les va a ir mal. Porque hasta los propios impíos, yo he oído que dicen, pues perdí el juicio porque yo no tuve dinero para sobornar al juez. Pero hay una justicia divina, hasta ellos lo entienden. Que no lo entienda un hijo de Dios, ¿verdad? A mí me han pasado muchas cosas así. Y entonces Dios ha tratado conmigo y decir, ¿sabes qué? Hay una justicia divina. Los que hacen y se conducen mal, aunque en ese momento tengan una aparente victoria, su fin, ¿verdad?, va a ser un desastre. Así que tú, dile a tu hermano, tú espera. Fíjate qué importante es, porque podemos estar en la situación de decir, somos el Hijo de Dios, que estamos siendo formados para eso, pero aguas cuando caes en la situación de que a pesar de que dices que eres hijo de Dios, te conduces como impío, y lo que va a pasar es que te va a caer el desastre. Todo se define según la conducta de la gente, no sus creencias. Yo puedo decir que creo en Dios y conducirme muy mal. Y hay gente que se conduce correctamente y Dios se les presenta por ver la conducta correcta de esa gente. La Biblia está llena de casos así. Que se ve a tal lado y hay un hombre justo. ¿Qué es lo que ve a Dios? Su conducta. ¿Estamos? Fíjate, versículo 3. Confía en Dios y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Dios y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese versículo está muy bonito y yo he oído a muchos cristianos que dicen, deleítate en Dios, y yo he visto líderes de alabanza aquí que dicen, deleítate hermano en Dios, y ahí viene el hermano,
que es un buscapleitos en su casa, el hermano que es un rencoroso, el hermano que es un gandalla, el hermano que hace tranzas, el hermano que miente, el hermano... Y entonces entra la alabanza así y dice, ¡ay, qué rico, qué rico, qué rico la alabanza! Deleito en Dios, me salen las lágrimas. Deleitarse en Dios no tiene que ver con lo que sientas tú de Dios, sino con lo que vives de Dios en tu conducta. Deleitarse en Dios es decir, me conduzco conforme a su palabra, me conduzco conforme a sus propósitos, me conduzco conforme a los principios, a las prioridades, a los propósitos, al objetivo que me marca el Señor, y en Él encuentro esa delicia. Porque un corazón... Yo he visto el día de la alabanza, ahorita que están en el deleite de Dios, pidan, es el momento de pedir, ya está el impío pidiendo. Dice, no, mi hermano, pues así no es. Condúcete rectamente delante de Dios y entonces Él escuchará, porque eres una persona correcta y te dará los deseos de tu corazón. Es eligieron al rey David, ¿verdad? Muy bonito. A Salomón también. Dijo, pide porque Dios está atento a ti. ¡Ay, qué hermoso! ¿Por qué? Porque su conducta, dile, su conducta le agradaba a Dios. ¿Ya? Entonces tenemos que aprender, amado hermano, esforzarnos. Vale la pena esforzarnos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tengas doctorados de doctorados. Que seas el próximo diputado distrital. Que te conviertas en el próximo presidente de la República. Que te conviertas el próximo líder de la ONU al servicio del anticristo. ¿Qué querrá Dios? Lo que Dios quiere es que le conozcas, ¿verdad? Que le conozcas, que lo aprendas a amar, que te conduzcas conforme a su palabra y que vivas este mundo sabiendo que no es tu hogar. Porque mucha gente vive pensando que aquí es todo. Y entonces le echan toda la laña al asador aquí. ¿Va? Se desviven por su trabajo, se desviven por la riqueza, se desviven por su familia. Y no está mal que atiendas esas áreas. Pero lo que no está bien es que esas áreas estén por encima del desarrollo de Cristo en tu vida. ¿A cuántas personas le compartiste de Cristo hoy en la semana? ¿Cuántas personas escucharon de Cristo a través de tus labios? ¿A cuántas personas tú tuviste una actitud diferente a ellos, verdad? Pediste una disculpa, serviste aunque no te lo pidieron, ¿verdad? Apoyaste, ayudaste y vieron en ti, ¿verdad? Una cara de gozo y pudiste dar testimonio de que Cristo vive en ti. ¿A cuántas? Porque si no es así, amado hermano, no estás reflejando la conducta y la actitud que Cristo exige en sus hijos. Estaba viendo algunos hermanos ucranianos impresionantes. ¿Sabes qué hicieron? Algunos se fueron de ahí, a Polonia, pero otros se quedaron ahí para ayudar a los soldados que estaban heridos, ¿verdad? Atenderlos, no para levantar armas de guerra, sino para ayudar a las personas que tenían a su alrededor viendo necesidad, y con su actitud y su conducta, esas personas que eran ayudadas veían que ese hombre que llegaron a ver durante muchos años en su vida, que se decía cristiano, verdaderamente había un amor de Dios en él. Porque fueron pocos los que se quedaron a ayudar a la gente que estaba padeciendo en Ucrania. ¿Qué pasará aquí en México si pasa algo así? ¿Ah? Hemos pasado catástrofes, terremotos, han pasado situaciones fuertes, ¿verdad? Y el Hijo de Dios debe conducirse, ¿verdad?, conforme a lo que dice la Biblia, y no la religión, la Biblia. Y entonces Dios se agradará de esas personas. Y ahora sí, las peticiones de tu corazón las conoce Dios, y Dios está cerca de ti. ¿Ya ves por qué es importante
el poder enfatizar la espera en Dios. Fíjate, el versículo 5 va muy ligado, dice, encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará, Él hará, Él hará. Yo no sé si cada vez que tú haces algo en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, le dices, Señor, yo confío en ti, ayúdame, yo no estoy capacitado, pero yo sé que tú lo harás. Si tú quisieras, Señor, prosperarás esto. Si tú quisieras, Señor, saldrá avante esto. Pero sea tu voluntad, Dios, muéstranos. Y tomar en consideración en cada acción a Dios es estar en comunicación constante con Dios. Tomar en cuenta a Dios en las cosas que hacemos día a día significa que esa persona es una persona que mantiene una consideración y una comunicación y una contemplación constante de Dios, porque su fe en Dios es real. Amén. Entonces, vamos viendo cómo el primer bloque, ¿verdad? Ahorita vamos apenas en el primer bloque y estamos hablando de saber esperar, ¿verdad? Exhibirá, versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esta es la consecuencia de que un hijo de Dios se conduce conforme a Dios, ¿verdad? Perdona la iniquidad, no busques, ¿verdad?, parecerte a los impíos. Haz lo que solamente los hijos de Dios hacen. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Apúntale ahí. Número 1, los hijos de Dios son pacificadores, ¿verdad? Son los primeros que buscan estar en paz. No esperes que un impío sea el primero que avance a poner en paz las cosas. Tú, como hijo de Dios, eres el primero que debes dar el paso para poner en paz la situación, ¿verdad? Aunque no hayas tenido la culpa y la culpa la tengan los impíos, que es lo normal. ¿Ja? Pero como hijos de Dios, los primeros en buscar la paz somos nosotros, ¿verdad? Número 2, lo primero que hace un hijo de Dios es aprender a amar y servir. Qué importante es que no te estén en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa, diciendo, oye, lava los trastes, oye, ve esto, oye, ve lo otro. ¿Qué no has desarrollado, Cristo, la capacidad en ti de hacer más allá de lo que te corresponde hacer por amor? La Biblia dice, ¿verdad?, que el que sirve, ¿verdad?, a los pies del rey siempre estará, ¿verdad? Y tiene mucho que ver, apúntalo, con una actitud, ¿verdad? ¿De qué? De ponerte siempre al servicio de los demás, en amor, ¿verdad? Ayudar a los demás, servir a los demás, alentar a los demás, ver por los demás. ¿Sabes que lo que no hace un impío? Ver por los demás, porque el impío nada más sabe ver por sí mismo. Pero el Hijo de Dios es el único que sí tiene capacidad de ver por los demás, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está usted? Hermana, supe que usted le operaron de los ojos. La otra hermana supo que estuve en el hospital. Hoy no vino. Voy a orar por ella. A ver cómo está la hermana. Eso lo hace solamente el Hijo de Dios. Dígale a su hermano de al lado, no esperes que otros pregunten por ti. Ocúpate para preguntar por los demás. Eso le agrada a Dios. Ay, vienen los hermanos así. Hasta le hacen así para ver quién se compadece de esos. No, hermano, al contrario. Entre más necesidad tenga usted, exprese a los demás su ayuda para que entonces la ayuda que usted va a recibir sea la de Dios y no la del hombre. Eso es una conducta muy clara de parte de Dios. Si usted me dice, copastor, ¿usted por qué está predicando y por qué invierte este tiempo y por qué no sabes qué presión tengo de muchos lados, desde muchos años atrás, de mi casa, de muchos lados, la familia? ¿Qué lo hago? ¿Sabe por qué? Porque algo que yo recibí desde que conocí a Jesús era aprender a ser agradecido con Dios. Y lo mínimo que yo podía hacer en mis capacidades, las facultades que Dios me había dado, ponerlas al servicio de mi Señor. Nada más. Yo me puedo haber quedado con mi conocimiento y ya. Que me enriquezca yo. Pero si yo comparto la Escritura, comparto la palabra de Dios,
comparto las enseñanzas, es porque esa es una conducta que agrada a Dios y solamente lo hacen los hijos de Dios. Vea la sociedad en la que vivimos. La sociedad que vivimos está perdida. Está perdida. Y los hijos de Dios sí tenemos la capacidad de darles algo diferente a lo que consumen. No importa si usted lo rechaza. Es más, la Biblia dice que se gocen cuando por la causa de Jesús nos vituperen, nos persigan, nos injurien y digan toda clase de mal mintiendo en contra de vosotros. Gozaos y regocijaos porque nuestro galardón es grande en los cielos. Y eso es lo que debemos hacer los hijos de Dios. No importa si a la que le dice un bien fue una ratera, y no importa si el que le dice bien fue otro ratero, y no importa si el que bien fue un tranza, no importa. El hijo de Dios estamos puestos siempre para poder servir, ayudar, ¿verdad? Y ver por otros. Y esa es una conducta y una actitud que a Dios le agrada. ¿Ah? Porque sabemos cuál es el destino de los impíos. O sea, ¿la justicia de quién es? O sea, cuando te maltratan, dicen, pero ve, Señor, o sea, yo le estoy ayudando y me puso un cachetadón. Ve, Señor, todo me puse ahí, me puso un patín. Entonces, cuando uno espera en el Señor, sabemos perfectamente que la justicia vendrá de Dios. Y que esa persona no se quedará sin castigo. Pero no de parte de mí, sino de parte de Dios. ¿Ah? Pasó con una persona que, para variar, ¿verdad?, no esperó en Dios, se casó con Juan Charrasqueado. Juan Charrasqueado empezó a hacer de las suyas prontamente cuando se casaron. Y pues le pegaba, ¿verdad? La trataba muy mal. En una ocasión la sacó hasta desnuda a la calle. En fin, hacía muchas cosas. Y entonces esta hermana, ay, pastor, a mí me dolía mucho, porque decía, híjole, pues, tú te metiste en eso, te dije. Y entonces, un día, el cuate se subió a no sé qué hacer ahí en la pared, no sé qué, y se le vino una descarga, se vio un trancazo, ¡pum, pum! Y se cayó así, ¡puc! Entonces le pregunté, dice la hermana que se acerca, y que ya mandaron al 911, lo que sea, y llegaron ambulancias y demás, y ahí el cuate ahí, entre la vida y la muerte, porque estaba dando un infarto, dice, no te apures, Julito, tal, yo voy a estar en el hospital, voy a ver por ti. Entonces le queda viendo con los ojos pelones, ¿verdad? La hermana no lo hizo de una forma irónica, ¿verdad? La hermana estaba todavía con el sentido de ayudar, pero la justicia divina llegó. ¿Quién llegó? La justicia divina. El impío jamás terminará bien. No importa cuánta oración hagas por el impío. No se trata de la oración. Se trata del cambio que el impío pueda producir en su vida para evitar el destino de destrucción que la Biblia marca para él. Así es de fuerte. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué nos conviene a la gente que amamos, a la gente que queremos? Oye, conoce a Dios. Compartirle en todo momento, en todo tiempo, ver la forma de que cuando no quieren, amado hermano, hay una justicia divina. Pero nosotros, siempre como hijos de Dios, está el hacer el bien. Mira, dice la palabra de Dios en el versículo 7, para terminar el primer bloque. Lo voy a seguir hasta el 11 y tenemos esta conferencia por el primer bloque. Dice, guarda silencio ante Dios. Fíjate, estoy hablando a los hijos de Dios. Guarda silencio ante Dios y espera en Él. ¿Ah? Te están haciendo muchas maldades, están pasándose listo contigo. Aguanta, hermano, aguante. Aguante y muestre una actitud que Dios vive en usted. Aguante en oración, aguante en súplica. No se precipite a tomar acciones. Espere en Dios. Usted dé una buena cara. Usted no responda con la misma moneda. Usted responda como Dios agradaría de usted. Porque Dios es justo. Fíjate lo que dice, ¿verdad? Guarda silencio y shh. No te alteres con motivo del que prospera, ya ves. Oye, te está ganando, ¿va? Te está venciendo, te está llevando la delantera, ¿va? ¿Ah? Muchas veces no está, hijo, a ver, le aviento un macetón desde aquí, ¿va?
Lo que dice la palabra. Deja la ira y desecha el enojo a los hijos de Dios. Deje la ira, ¿va? Desecha tu enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, ¿va? Para que ahí no está diciendo Dios, no se precipite usted. Vaya que yo tuve una lección de haber cometido un inicio de juicio y dije, hijo, me fue como en feria. Si hubiera obedecido a Dios, mejor me quedo cruzado y hubiera salido mucho mejor. Pero muchas veces el impulso de la molestia, ¿va? Nos lleva y nos excita, ¿va? A hacer lo malo. Dios no quiere eso. Porque dice en el versículo 9, porque los malos, ¿verdad? Serán destruidos. Pero los que esperan en Dios, ellos van a heredar la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no va a estar ahí. Pero los mansos, es decir, los hijos de Dios, los que se mantienen sometidos, pues son mansos, sometidos a la palabra de Dios, ellos van a heredar la tierra y se recrearán en abundancia de paz. ¿Quién salió victorioso? El Hijo de Dios. ¿Ya vio? ¿Vale la pena esperar en Dios? ¿Vale la pena no tomar justicia por su propia mano? ¿Vale la pena enojarse pero no pecar? ¿Vale la pena no precipitarse? ¿Vale la pena poner la otra mejilla? ¿Vale la pena perdonar aunque no merezcan perdón? ¿Vale la pena iniciar un proceso de paz aunque aquellos hayan cometido la infracción y el delito y se pongan orgullosos? Vale la pena. Porque el Hijo de Dios siempre será prosperado por Dios y el impío siempre será destruido por Dios. Este es un principio que usted y yo debemos aprender. Este es un principio que usted y yo debemos aprender. El impío jamás prosperará. Mas el Hijo de Dios resplandecerá como la aurora. Siempre la victoria y la bendición de Dios están sobre los hombres justos. Qué importante es asimilar la palabra, ¿verdad? Entender los principios, entenderlos como... Tú podrás seguir diciendo que eres hijo de Dios, y hay mucha gente que dice, yo soy hijo de Dios, yo hago esto, pero si su conducta y su actitud ante las circunstancias no agradan a Dios, tarde que temprano será destruido. Pero aquel que espera en Dios y se conduce como Dios dice, ese hombre será exaltado. Ese hombre recibirá la bendición de Dios y encontrará una inmensa paz. Amén.